El 10 de agosto a las 7:34 de la mañana estaba aquí, en este apartamento, en Manizales, la ciudad donde vivo, y el piso empezó a moverse. Las paredes también se movieron. Yo nunca había sentido una sacudida tan fuerte y tenía mucho miedo. Empecé a llorar, estaba temblando, realmente no sabía cómo reaccionar. Pero pasó el temblor o terremoto o sismo, como quieran llamarlo, y salí corriendo. Salí del edificio y mis vecinos estaban afuera. Todos estaban muy asustados. Yo llamé a mi familia, escribí a mis amigos y estaban bien, afortunadamente. Lo triste, lo más triste vino después, al leer las noticias, ver los videos y saber que durante esa sacudida personas habían muerto, muchos desaparecidos y muchos daños en muchos lugares del país. Y al día siguiente, caminar por algunos lugares de esta ciudad y ver edificios colapsados, casas y edificios muy dañados, en muy mal estado. Demasiado triste caminar por la ciudad y ver esta destrucción. Las cifras en este momento dicen que hay 289 personas fallecidas y 143 personas todavía están desaparecidas. Quise hacer este video para contarte qué pasó, qué está pasando e intentar comprender un poco desde la ciencia y los datos que tenemos hasta ahora. Y si quieres apoyar a miles de familias que perdieron todo, a personas que no tienen dónde regresar, voy a darte información de canales oficiales donde puedes hacer tus donaciones. Solo pronunciando las palabras, miles de personas que perdieron todo, me dio algo en el pecho, sentí una desazón. No esperaba que las palabras mis propias palabras me iban a dar tanta tristeza. Colombia está sobre 3 placas tectónicas: la del Caribe, la sudamericana y la placa de Nazca. La cordillera de los Andes existe precisamente por la interacción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. La placa de Nazca, que está bajo el Océano Pacífico, se hunde bajo la placa suramericana. Podemos verlo así. Esta es la placa suramericana y esta es la placa de Nazca. La de Nazca se hunde bajo la placa sudamericana. Este proceso se llama subducción. Colombia es una de las zonas sísmicamente más activas del planeta. Es parte del cinturón de fuego del Pacífico. Hay que notar que no todos los lugares en Colombia tienen el mismo riesgo de sismos o de sentir un sismo severo. Por ejemplo, la región de los llanos orientales y la Amazonía no está expuesto al mismo riesgo de la gente que vive en la región andina. Sin embargo, en la región andina vive aproximadamente el 70% de la población colombiana. Este sismo ocurrió a 103 kilómetros de profundidad
y el epicentro fue en San José del Palmar, en Chocó. Este sismo es calificado como profundidad intermedia. No es muy superficial y tampoco es muy profundo. Este sismo se conoce como intraslab, es decir, que ocurrió o pasó en la placa de Nazca que ya estaba hundida bajo la placa suramericana. Y lo que pasó a 103 kilómetros de profundidad fue un movimiento lateral, conocido como strike slip. De hecho, los expertos dicen que este movimiento, esta ruptura, es inusual. Como la profundidad fue a 103 kilómetros, este sismo tiene o tuvo la capacidad de dispersar mucha energía a regiones muy extensas. Por ejemplo, fue registrado por el Laboratorio Sismológico de Caltech en Pasadena, California. Muchas personas a lo largo y ancho del país sintieron el terremoto. Sin embargo, el oeste del país fue más afectado y los departamentos que están más afectados son Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. Las ciudades donde hay más personas muertas y en este momento desaparecidos son Cali y Pereira. Cada lugar tiene condiciones únicas que hace que las ondas sísmicas se comporten de manera diferente. Por ejemplo, el tipo de suelo importa mucho. Las ondas sísmicas pueden amplificarse, pueden magnificarse de acuerdo al tipo de suelo. Manizales y Pereira tienen suelos volcánicos y, por ejemplo, en algunos barrios de Manizales hay casas, edificios construidos sobre escombros o rellenos sanitarios. En Cali, por ejemplo, el suelo es blando y arcilloso. Y la complejidad es que dentro de la misma ciudad hay lugares que tienen diferentes suelos. Entonces, una ciudad no se puede describir por un único tipo de suelo. Algunos ingenieros civiles concluyen que la mayoría de edificios que colapsaron fueron construidos antes de 1984. En 1984, Colombia adoptó su primer código o norma de construcciones sismorresistentes. Es decir, que construcciones hechas antes de 1984 son más vulnerables. Desde 2010 tenemos el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismoresistentes, que es obligatorio para las nuevas construcciones. Y muchos expertos en el tema dicen que este reglamento necesita una actualización pronta. El otro problema que tenemos aquí en Colombia, que no es un problema menor, es que muchas viviendas son de origen informal. Es decir, que no siguen ninguna norma ni ningún reglamento. Se estima que entre 2005 y 2018, una de cada 3 viviendas fue de origen informal. En este momento tenemos el reto y la premura
de buscar a los desaparecidos, a las personas que están bajo los escombros. Ojalá puedan encontrar a muchos con vida, ojalá. Y también atender a las personas que se quedaron sin nada, que no tienen a dónde regresar. Y el reto del país será varios años de reconstrucción, de atender a las zonas, a las regiones más afectadas y a las personas, a cada familia que necesita una ayuda. También es muy esperanzador en este momento ver tantas personas, no solo el gobierno, sino vecinos que se han movilizado y que han aportado a todas las personas que sufrieron y que están sufriendo en este momento. Y también tenemos que entender a fondo qué pasó, cómo afectó el suelo a cada región, qué tipo de construcciones son más vulnerables y continuar entendiendo la compleja sismología de Colombia. Yo sé que hay muchos expertos y muchas instituciones que han venido trabajando por muchos años en esto, pero cada vez con nueva información se necesita continuar construyendo el conocimiento y ojalá poder prevenir desastres como este. Otra cosa que nos atañe a todos los colombianos y a todas las personas que quieren Colombia es atender a nuestra compleja organización social, porque hay lugares de Colombia que no solo por su geología o su topografía son más vulnerables, sino también por una historia que tiene mucho azar y que pone a muchas regiones y a muchas personas en lugares muy vulnerables. Si quieres apoyar a miles de familias que perdieron todo, te voy a dar esta información. Yo creo que la Cruz Roja Colombiana es una buena entidad para apoyar. Muchas gracias en nombre de todas las personas que van a recibir tu ayuda.